Jesús habla sobre las obras de misericordia corporal y espiritual. Dar de comer a los hambrientos. Es deber de gratitud y amor, deber de imitación. Los hijos se sienten agradecidos a su padre por el pan que les procura y, cuando se hacen hombres, lo imitan procurando pan a sus hijos y también procuran con su propio trabajo el pan a su padre, ya incapacitado para el trabajo por la edad. Es esta una amorosa restitución, obligada restitución de un bien recibido. Lo dice el cuarto precepto: honrar a tu padre y a tu madre. También es honrar su canicie, no reducirlos a mendigar el pan de otros. Pero antes del cuarto está el primer precepto: ama a Dios con todo tu ser, y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios por sí mismo y amarlo con el prójimo es perfección. Se le ama dando pan a quien tiene hambre, en recuerdo de cuántas veces Él sació el hambre del hombre con milagros. Mas no nos fijemos solo en el maná y las codornices. Fijémonos también en el milagro continuo del trigo que germina por bondad de Dios, que ha dado la tierra capaz de ser cultivada y que regula los vientos, lluvias, estaciones, para que la semilla se haga espiga y la espiga pan. ¿No ha sido acaso milagro de su misericordia el haber enseñado con luz sobrenatural al hijo culpable de esos tallitos altos y finos, terminados en granazón de semillas de oro con caliente fragancia de sol, encerradas dentro de la dura capa de escamas espinosas? Eran alimentos que habían que recolectar y quitarle la cáscara, molerlo, amasarlo, cocerlo. Dios ha enseñado todo esto: cómo recolectarlo, limpiarlo, molerlo, amasarlo y cocerlo. Puso las piedras junto a las espigas, puso el agua junto a las piedras, encendió con tornasoles de agua y sol el primer fuego sobre la tierra, y el viento trajo granos y los colocó encima del fuego, y ardieron emanando agradable fragancia, para que el hombre entendiera que mejor que cuando se saca de la espiga, como es uso de las aves, o como glutinoso amasijo de harina empapado de agua, en cuando el fuego le tuesta. ¿No pensáis vosotros que ahora coméis el buen pan cocido en el horno familiar? En cuanta misericordia significa el hecho de haber llegado a este acabado de la cocción. ¿Cuánto camino se ha hecho recorrer al conocimiento humano desde la primera espiga masticada, como hace el caballo, hasta el pan actual? ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo ha hecho? El que da el pan. Y lo mismo para todos los otros alimentos que el hombre, por benéfica luz, ha sabido detectar entre las plantas y los animales con que el Creador ha cubierto la faz de la tierra, lugar de castigo paterno para el hijo culpable. Dar pues de comer a los hambrientos es oración de gratitud al Señor y Padre que nos da de comer, y es imitar al Padre, de quien tenemos semejanza dada gratis, y que es necesario aumentar cada vez más imitando sus acciones. Dar de beber a los sedientos. ¿Habéis pensado alguna vez qué sucedería si el Padre no hiciera llover las aguas? Pues bien, si dijera: por vuestra dureza para con quien tiene sed, impediré a las nubes que desciendan a la tierra, ¿podríamos protestar y maldecir? El agua, más incluso que el trigo, es de Dios, porque el trigo es cultivado por el hombre
mas solo Dios cultiva los campos de las nubes que descienden en forma de lluvias o rocío, de nieblas o nieves, y nutren campos y aljibes, y colman ríos y lagos, recibiendo así a los peces que, junto con otros animales, sacian al hombre. ¿Podéis, pues, responder a quien os dice, dame de beber? No, esta agua es mía y no te la doy. Mentiroso. ¿Quién de vosotros ha hecho un solo copo de nieve o una sola gota de lluvia? ¿Quién ha evaporado un solo diamante de rocío con su calor astral? Ninguno. Es Dios quien lo hace, y si las aguas descienden del cielo y vuelven a subir, es solo porque Dios regula esta parte de creación como regula el resto. Dad pues la buena agua fresca de las venas del suelo, o la pura de vuestro pozo, o la que ha llenado vuestras cisternas, a quien tiene sed. Son aguas de Dios, y son para todos. Dadlas a quien tiene sed. Por una obra tan pequeña, que no os cuesta dinero, que no requiere más trabajo que el de acercar una taza o una jarra, os digo que seréis recompensados en el cielo, porque no ya el agua, sino la obra de caridad es grande ante los ojos y el juicio de Dios. Vestir a los desnudos. Pasan por los caminos de la tierra personas necesitadas, desnudas, avergonzadas, en condiciones que da pena. Son ancianos abandonados, inválidos por enfermedades o desgracias, leprosos que por la bondad del Señor regresan a la vida, viudas cargadas de hijos, personas a quienes un infortunio ha privado de todo lo que significa comodidad, o huérfanitos inocentes. Si tiendo mi mirada por la vasta tierra, por todas partes veo personas desnudas o cubiertas de andrajos que apenas si resguardan la decencia y no amparan del frío. Y estas personas miran con ojos descorazonados a los ricos que pasan envueltos en esponjosas vestiduras, cubiertos sus pies con suave calzado. Descorazonados con bondad los buenos, con odio los menos buenos. ¿Por qué no aligeráis su desaliento y los hacéis mejores si ya son buenos? ¿O destruís el odio si son menos buenos con vuestro amor? No digáis, solo me alcanza para mí. Como para el pan, siempre hay algo más de lo necesario en la mesa y en los armarios de quien no es un completo desvalido. Entre los que me estáis escuchando hay más de uno que ha sabido de un vestido que ya no se usaba por estar deteriorado, sacar un vestidito para un huérfano o para un niño pobre, y de una sábana vieja hacer pañales para un inocente que no los tenía. Y hay uno que, siendo él un pordiosero, supo compartir durante años el pan mendigando trabajosamente con quien, por la lepra, no podía ir extendiendo la mano por las puertas de los ricos. Pues bien, en verdad os digo que esos misericordiosos no han de buscarse entre los poseedores de bienes, sino entre los humildes huestes de los pobres, que, por serlo, saben lo penoso que es la pobreza. También, en este caso, como para el agua y el pan, pensad que la lana y el lino con que os vestís proviene de animales y plantas creadas por el Padre, no solo para los hombres ricos, sino para todos los hombres. Porque Dios ha dado una sola riqueza al hombre, la suya, que es la riqueza de la gracia, de la salud, de la inteligencia. No la contaminada riqueza del oro, que habéis elevado, de metal no más bonito que los demás, y mucho menos útil que el hierro, con el cual se hacen layas y arados, gradas y hoces, cinceles, martillos, sierras, cepillos para los carpinteros, las santas herramientas del santo trabajo. A metal noble lo habéis elevado a una nobleza inútil, engañosa,
por instigación de Satanás, que, de hijos de Dios, os ha reducido a seres salvajes como fieras. La riqueza de lo santo os había puesto en condiciones de santificaros cada vez más, no esta riqueza que tanta sangre y lágrima hace brotar. Dad como se os ha dado, dad en nombre del Señor, sin temor a quedaros desnudos. Mejor sería morir de frío por haberse desnudado en favor del mendigo que congelar el corazón, aun estando cubierto por esponjosas vestiduras por falta de caridad. El suave calor del bien cumplido es más dulce que el de un manto de purísima lana, y la carne vestida del pobre habla a Dios y dice: bendice a quien nos ha cubierto. Si dar de comer, dar de beber, vestir, privándose uno a sí mismo para dar a los demás, une la santa templanza a la santísima caridad y también la bienaventurada justicia, por la cual se modifica con santidad la suerte de los hermanos infelices, dando de lo que no sin el permiso de Dios abundantemente tenemos, en pro de quien o por la maldad de los hombres o por enfermedad carece de ello. Hospedar a los peregrinos une la caridad a la confianza y al recto pensamiento sobre el prójimo. Sabed que estas son también virtudes que denotan en quien las posee, además de caridad, honestidad. Porque el que es honesto obra bien, y dado que se piensa que los demás actúan como habitualmente actuamos, sucede que la confianza, la sencillez, que creen que las palabras de los demás son verdaderas, denotan que el que escucha estas palabras dice la verdad en las cosas grandes y pequeñas, por lo que no desconfía de lo que los demás manifiestan. ¿Por qué pensar frente al peregrino que os pide hospedaje, y si luego es un ladrón o un homicida? ¿Tanta estima tenéis de vuestras riquezas que os echáis a temblar por ellas ante cada extraño que llega? ¿Tanta estima tenéis de vuestra vida que os acurrucáis de horror al pensar que os podáis quedar sin ella? ¿Acaso creéis que Dios no puede defenderos de los ladrones? ¿Acaso teméis que en el viandante se cele un ladrón y no tenéis miedo del tenebroso huésped que os despoja de aquello que es insustituible? ¿Cuántos hospedan en su corazón el demonio? Podría decir, todos alojan el pecado capital y ninguno tiembla por ello. ¿Entonces solo es precioso el bien de la riqueza y la existencia? ¿No será más valioso la eternidad que os dejáis arrebatar y matar por el pecado? Pobres almas despojadas de su tesoro, entregadas a las manos de los asesinos, así, sin más, como si tuviera poca importancia, mientras que se abaluartan las casas, se meten cerrojos, perros, cajas de seguridad para defender las cosas que no nos llevamos a la otra vida. ¿Por qué querer ver en cada peregrino un ladrón? Somos hermanos. La casa se abra para los hermanos que van de paso. ¿No es de nuestra misma sangre el peregrino? Sí, es sangre de Adán y Eva. ¿No es nuestro hermano? Claro que sí. El Padre es uno solo, Dios, que nos ha dado un alma igual, de la misma forma que a los hijos de un mismo lecho un solo Padre da a una misma sangre. ¿Es pobre? Haced que vuestro espíritu, privado de la amistad del Señor, no sea más pobre que Él. ¿Lleva un vestido roto? Haced que no esté más rota vuestra alma por el pecado. ¿Su pie está lleno de barro o polvoriento? Haced que vuestro yo no esté más deteriorado por los vicios,
que sucia sus sandalias por tanto camino hecho, rotas por haber andado mucho. ¿Su aspecto es desagradable? Haced que no lo sea más el vuestro ante los ojos de Dios. ¿Habla una lengua extranjera? Haced que el lenguaje de vuestro corazón no sea incomprensible en la ciudad de Dios. Ved en el peregrino a un hermano. Todos somos peregrinos en camino hacia el cielo. Todos llamamos a las puertas que hay a lo largo del camino que va al cielo. Las puertas son los patriarcas y los justos, los ángeles y los arcángeles, a los cuales nos encomendamos para recibir ayuda y protección, y así llegar a la meta sin caer exhaustos en la oscuridad de la noche, en medio de la crudeza del hielo, víctimas de las acechanzas de los lobos y chacales de las malas pasiones y de los demonios. De la misma forma que queremos que los ángeles y los santos nos abran su amor para recibirnos e infundirnos nuevo aliento para proseguir el camino, hagamos lo mismo nosotros con los peregrinos de la tierra. Por cada vez que abramos la casa y los brazos, saludando con el dulce nombre de hermano a un desconocido, pensando en Dios que lo conoce, os digo que habrán quedado recorridas muchas millas del camino que va al cielo. Visitar a los enfermos. Verdaderamente todos los hombres, de la misma forma que son peregrinos, están enfermos. Verdaderamente las enfermedades más graves son las del espíritu, las invisibles y mayormente letales. Y, a pesar de ello, de estas no se siente asco. No repugna la llaga moral, no produce náusea el hedor del vicio, no da miedo la locura demoníaca, no horroriza la gangrena de un leproso del espíritu, no pone en fuga el sepulcro lleno de podredumbre de un hombre de corazón corrompido y putrefacto. No implica anatema acercarse a una de estas impurezas vivientes. Cuán pobre y pequeño es el pensamiento del hombre. Decidme, ¿qué vale más, la carne y la sangre o el espíritu? ¿Puede lo material corromper por proximidad o lo incorpóreo? No os digo que no. El espíritu tiene infinito valor respecto a la carne y la sangre, esto sí, pero que tenga más poder la carne que el espíritu, no. Y el espíritu puede ser corrompido por cosas espirituales, no por cosas materiales. No porque uno cuide a un leproso queda contaminado de lepra en su espíritu. Antes, al contrario, por la caridad ejercitada hasta el punto de aislarse en valles de muerte por piedad hacia el hermano, cae de él toda mancha de pecado. Porque la caridad es absolución del pecado y la primera de las purificaciones. Que vuestro pensamiento inicial sea siempre: ¿qué querría que hiciera conmigo si estuviera como éste? Y obrad como quisieras que se obrase con vosotros. Ahora todavía Israel tiene sus antiguas leyes, mas llegará un día cuya aurora no está muy lejana, en que se venerará como símbolo de absoluta belleza la imagen de uno en quien quedará reproducido materialmente el varón de dolores de Isaías y el torturado del Salmo davídico, aquel que, por haberse hecho semejante a un leproso, vendrá a ser el redentor del género humano. A sus llagas acudirán, como los ciervos a los manantiales, todos los sedientos, los enfermos, los exhaustos, los que sobre la faz de la tierra lloran. Y él calmará su sed, los curará, los reanimará, consolará su espíritu y su carne. Será aspiración de los mejores hacerse como él, cubierto de llagas, exangües, maltratados,
coronados de espinas, crucificados por amor de los hombres necesitados de redención, continuando la obra del Rey de los Reyes y Redentor del mundo. Vosotros, que todavía sois Israel, pero que ya estáis echando las alas para volar al reino de los cielos, tened desde ahora esta concepción y valoración nueva de las enfermedades y, bendiciendo a Dios que os mantiene sanos, avecinaos a los que sufren y mueren. Un apóstol mío dijo un día a su hermano: no temas tocar a los leprosos, no se nos pega ninguna enfermedad por voluntad de Dios. Bien dijo, Dios tutela a sus siervos, pero en el caso de que fuerais contagiados cuidando a los enfermos, ¿cuál mártires del amor seréis introducidos en la otra vida? Visitar a los presos. ¿Creéis que en las cárceles están solos los delincuentes? La justicia humana tiene un ojo ciego y el otro alterado por perturbaciones visuales, y es así que ve camellos donde hay nubes o confunde una serpiente con una rama florecida. Juzga mal. Y peor todavía, porque es frecuente que el que la dirige cree nubes de humo para que la justicia vea peor aún. Pero, aunque todos los presos fueran ladrones y homicidas, no es justo que nosotros nos hagamos ladrones y homicidas, quitándoles la esperanza del perdón con nuestro desprecio. Pobres presos, sintiéndose bajo el peso de su delito, no se atreven a alzar los ojos a Dios. En verdad, cargan sus cadenas más el espíritu que los pies. Pero, ay, sí, desesperan de Dios. Unen entonces a su delito hacia el prójimo, el de la desesperación de obtener perdón. La cárcel, como la muerte en el patíbulo, es expiación. Pero no basta con pagar la parte debida a la sociedad humana por el delito cometido. Hay que pagar también y principalmente la parte debida a Dios para expiar, para obtener la vida eterna. Y el que es rebelde y está desesperado solo expía respecto a la sociedad. Al condenado o al prisionero vaya el amor de los hermanos. Será una luz entre las tinieblas, será una voz, será una mano que señala hacia lo alto, mientras la voz dice: que mi amor te exprese que también Dios te ama, Él, que me ha puesto en el corazón este amor hacia ti, hermano desventurado. Y la luz permite vislumbrar a Dios, Padre compasivo. Con mayor razón aún, vaya vuestra caridad para consuelo de los mártires de la injusticia humana, de los que no son culpables de ninguna manera, o de aquellos que han sido conducidos a matar por una fuerza cruel. No añadís vuestro juicio donde ya se ha juzgado. No sabéis la razón de por qué un hombre pudo matar. No sabéis tampoco que muchas veces el que mata no es sino un muerto, un autómata carente de razón, porque un incruento asesino se la ha quitado con la mezquindad de una cruel traición. Dios sabe las cosas. Basta. En la otra vida se verán muchos de las cárceles, muchos que mataron y robaron en el cielo. Y se verán muchos que parecieron sufrir robo y muerte homicida en el infierno, porque en realidad los verdaderos ladrones de la paz, honradez, confianzas ajenas, los verdaderos asesinos de un corazón fueron ellos. Las pseudovíctimas, víctimas solo en cuanto que recibieron en el extremo momento el golpe, pero después de que durante años en el silencio lo habían descargado ellos. El homicidio y el hurto son pecado, pero entre quien mata y roba, arrastrado por otros a esta acción y luego se arrepiente, y quien induce a otros al pecado
y no se arrepiente de ello, recibirá mayor castigo el que induce al pecado sin sentir remordimiento. Por tanto, no juzgando nunca, sed compasivos con los presos. Pensad siempre que, si fuera castigados todos los homicidas y robos del hombre, pocos hombres y mujeres no morirían en las cárceles o en los patíbulos. Esas madres que conciben y luego no quieren traer a la luz el propio fruto, ¿cómo habrá de llamarse? No hagamos juego de palabras, digámosle sinceramente su nombre: asesinas. Los hombres que roban reputaciones y puestos, ¿cómo los llamaremos? Pues sencillamente como lo que son: ladrones. Esos hombres y mujeres que por ser adúlteros o por ser atormentadores familiares para con los suyos, impulsan a estos al homicidio o al suicidio, y lo mismo los grandes de la tierra, que llevan a la desesperación a sus subordinados, y con la desesperación a la violencia. ¿Qué nombre tienen? Homicidas. Y entonces, ¿no huye ninguno? Ya veis que se vive sin darle mayor importancia a la cosa en medio de estos presidiarios escapados a la justicia, que llenan las casas y las ciudades, que nos pasan rozando por las calles y duermen en las posadas con nosotros, y con nosotros comparten la mesa. ¿Y quién está libre de pecado? Si el dedo de Dios escribiera en la pared de la sala en que celebran sus festín los pensamientos de los hombres, en la frente las acusadoras palabras de lo que fuiste, sois o seréis, pocas frentes llevarían escrita con letra de luz la palabra inocente. Las otras frentes, con letras verdes como la envidia, o negras como la traición, o rojas como el delito, llevarían las palabras: adúlteros, asesinos, ladrones, homicidas. Sed pues, sin soberbia, misericordiosos para con los hermanos menos afortunados, humanamente, que están en las cárceles espiando lo que vosotros no espiáis por la misma culpa. Saldrá beneficiada vuestra humildad. Enterrar a los muertos. La contemplación de la muerte es escuela de la vida. Quisiera poder conduciros a todos ante la muerte y decir: sabed vivir como los santos para sufrir solo esta muerte, pasajera separación del cuerpo del espíritu, para luego resucitar en triunfo eternamente, reintegrados, dichosos. Todos nacemos desnudos, todos morimos y venimos a ser restos destinados a corromperse, reyes o pordioseros. Así se nace, así se muere. Y aunque el fasto del rey permita una más duradera conservación del cadáver, sigue siendo la desintegración el destino de la carne muerta. Las mismas momias, ¿qué son? ¿Carne? No. Materia fosilizada por las resinas, lignificada. No será víctima de los gusanos por haber sido vaciada y quemada por los extractos, pero sí de la carcoma, como una madera vieja. Pero el polvo se convierte de nuevo en polvo, porque así lo ha dicho Dios. Y a pesar de todo, por el solo hecho de que este polvo haya envuelto al espíritu y por este haya sido vivificado, hay que pensar que cual cosa que ha tocado una gloria de Dios, tal es el alma del hombre, hay que pensar que es polvo santificado de forma no distinta de los objetos que han estado en contacto con el tabernáculo. Al menos hubo un momento en que el alma fue perfecta, mientras el Creador la creaba. Si después la mancha la desfiguró, quitándole perfección, no obstante, por el solo hecho de su origen, ya comunica belleza a la materia, y por esa belleza que viene de Dios, el cuerpo se embellece y merece respeto.
Somos templos y como tales merecemos honor, de la misma forma que siempre reciben honor los lugares en que estuvo el tabernáculo. Dad, pues, a los muertos la caridad de un descanso venerado en espera de la resurrección, viendo en la admirable armonía del cuerpo humano la mente divina que lo ideó y el divino pulgar que lo modeló con perfección, y venerando incluso en el cadáver la obra del Señor. Pero el hombre no es solamente carne y sangre, es también alma y pensamiento. También estos sufren y deben ser socorridos misericordiosamente. Hay ignorantes que hacen el mal solo porque no conocen el bien. ¿Cuántos que no saben o saben mal las cosas de Dios y las leyes morales? Cual hambrientos flaquean porque nadie les da de comer, caen en el marasmo por falta de verdades que los nutran. Id e instruidlos, pues para esto os reúno y envío. Dad el pan del Espíritu para el hambre de los espíritus. Instruir a los que no saben corresponde. En lo espiritual, a dar de comer a los hambrientos, y si ofrecen un pan al cuerpo que flaquea, de forma que ese día no muera, será premiado. ¿Qué premio recibirá aquel que dé de comer a un espíritu hambriento de verdades eternas y le dé así eterna vida? No seáis avaros de lo que sabéis. Os ha sido dado gratis y sin medida. Dadlo sin avaricia, porque es cosa de Dios, como el agua del cielo, y ha de darse como se nos da a nosotros. No seáis avaros y tampoco soberbios de lo que sabéis. Antes bien, dad con humilde generosidad. Y dad el alivio límpido y benéfico de la oración a los vivos y a los muertos que tienen sed de gracia. No se debe negar el agua a las gargantas sedientas. ¿Y qué se deberá dar a los corazones de los vivos angustiados? ¿Que a los espíritus en pena de los muertos? Oraciones activas, de amor y espíritu de sacrificio, por tanto, fecundas. La oración debe ser verdadera, no mecánica como sonido de rueda en el camino. ¿Qué hace avanzar al carro, el sonido o la rueda? La rueda, que se consume para hacerlo avanzar. Lo mismo para la oración vocal y mecánica y la oración activa. La primera es sonido, nada más. La segunda es obra en que se desgastan las fuerzas y crece el sufrimiento, pero se obtiene la finalidad. Orad más con el sacrificio que con los labios, y proporcionaréis alivio a los vivos y a los muertos, haciendo la segunda obra de misericordia espiritual. Las oraciones de los que saben orar salvarán más al mundo que las fragorosas, inútiles, mortíferas batallas. Hay muchas personas con saber en el mundo, pero que no saben creer con firmeza. Titubean, como aferrados por dos hojas opuestas, y no caminan ni un solo paso. Se cansan las fuerzas y no se logra nada. Son los vacilantes, son los de los, pero los de los, sí, los de los, y luego los de las preguntas, ¿será así? Y si no fuera así, ¿voy a poder? ¿Y si no lo logro? Etcétera. Son esos convolvulos que si no encuentran dónde agarrarse, no suben, y aunque lo encuentren, se bambolean para un lado o para el otro. Y no solo hay que procurarles el soporte, sino que hay que colocarlos en él a cada cambio de la jornada. Verdaderamente hacen practicar la paciencia y la caridad más que un párvulo retrasado. Pero, en nombre del Señor, no los abandonéis.
Da toda la fe luminosa, la fortaleza ardiente a estos prisioneros de sí mismos, de su enfermedad neblinosa. Guiadlos hacia el sol y hacia lo alto. Sed maestros y padres para con estas personas inseguras, sin cansancio ni impaciencias. ¿Qué le hacen caérsele el alma a los pies a uno? Muy bien. También vosotros muchas veces me la hacéis caer a mí, y más todavía al Padre que está en el cielo, que debe pensar muchas veces que parece inútil el que la palabra se haya hecho carne, ya que el hombre, aun oyendo hablar ahora al verbo de Dios, sigue dudando. No querréis ya presumir de estar por encima de Dios y de mí. Abrid pues las cárceles a estos prisioneros si rompad las cadenas de los, ¿voy a poder? Si no lo logro, persuadidlos de que basta con hacer lo mejor posible todo. Dios está contento así, y si los veis deslizarse y caer de su soporte, no paséis de largo. Levantadlos otra vez, como hacen las madres, que no siguen su camino si su pequeñuelo se cae, sino que se paran, lo levantan, lo limpian, lo consuelan, lo sujetan, hasta que se le pasa el miedo de caerse otra vez, y esto lo hace durante meses y años si el niño es débil de piernas. Vestid a los desnudos del espíritu, perdonando a quien os ofende. La ofensa es anticaridad. La anticaridad desnuda de Dios. Por tanto, quien ofende se queda desnudo, y solo el perdón del ofendido devuelve los vestidos a la desnudez, porque los lleva de nuevo a Dios. Dios espera a que el ofendido haya perdonado para perdonar. Perdonar tanto al que ha sido ofendido por el hombre como al ofensor del hombre y de Dios, porque, digámoslo claramente, ninguno está libre de ofensa a su Señor, pero Dios nos concede el perdón si nosotros se lo concedemos al prójimo, y se lo concede a este prójimo si el ofendido por este perdona. Seréis tratados de la misma forma como os comportéis con los demás. Perdonad, pues, si queréis perdón, y exultaréis en el cielo por la caridad que habéis dado, como por un manto de estrellas colocado sobre vuestros santos hombros. Sed misericordiosos con los que lloran. Son los heridos de esta vida, los enfermos del corazón, de los sentimientos de su corazón. No os cerréis dentro de vuestra serenidad como en una fortaleza. Sabed llorar con el que llora, consolar al afligido, llenar el vacío de quien ha quedado privado por la muerte de un familiar. Sed padres para los huérfanos, hijos para los padres, hermanos, recíprocamente los unos de los otros. Amad. ¿Por qué amar solamente a los que son felices? Ellos tienen ya su parte de sol. Amad a los que lloran. Para el mundo son los que menos suscitan amor, pero el mundo no conoce el valor de las lágrimas. Vosotros lo conocéis. Amad, pues, a los que lloran. Amadlos si lloran con resignación. Amadlos más todavía si sufren con rebeldía. No los reprendáis, sino sed dulces con ellos para persuadirlos de la verdad del dolor y de la verdad sobre el dolor. Pueden, tras el velo del llanto, ver deformado el rostro de Dios, reducido a una expresión de un excesivo, vindicativo poder. No os escandalicéis. No es sino alucinaciones producidas por la fiebre del dolor. Socorredlos para que la fiebre desaparezca. Sea vuestra fresca fe hielo que ofrecéis al que delira. Y, cuando desaparezca la fiebre aguda, para dejar paso a la postración y al
atontamiento extrañado del que sale de un trauma, entonces, como a niños cuya formación ha sido retardada por una enfermedad, reanudad vuestras palabras sobre Dios, como si se tratara de algo nuevo, hablando dulcemente, pacientemente. Una bonita fábula con intención de distraer a ese eterno niño que es el hombre. Luego, callad. No impongáis. El alma trabaja por sí sola. ¿Entonces no era Dios? Decid. No, Él no quería hacerte daño, porque te quiere, incluso por aquellos que ya no te quieren, o por haber muerto, o por otros motivos. Y cuando el alma dice, pero lo he acosado, decid, lo ha olvidado, porque era fiebre. Y cuando dice, entonces, ¿lo anhelo? Decid, está ahí, a la puerta de tu corazón, esperando a que le abras. Soportad a las personas pesadas. Entran en la pequeña casa de nuestro yo y crean molestia, de la misma forma que los peregrinos respecto a la casa en que vivimos. Pues bien, de la misma forma que os he dicho que acojáis a estos, os digo también que acojáis a aquellos. ¿Os resulta pesado? Vosotros no las amáis, debido a la molestia que os causan. Sin embargo, ellas, mejor o peor, os aman. Acogedlas por este amor, y aunque vinieran indagando, odiando, insultando, ejercitad la paciencia y la caridad. Podéis mejorar a estas personas con vuestra paciencia, podéis escandalizarlas con vuestra anticaridad. Os debe doler el que pequen por ellas, pero más os debe doler el hacerles pecar y pecar vosotros mismos. Recibidlas en nombre mío, si no podéis recibirlas por amor vuestro. Dios os recompensará yendo Él mismo después a devolverles la vista y a borrar con sus sobrenaturales caricias el desagradable recuerdo. En fin, haced por sepultar a los pecadores para preparar su retorno a la vida de la gracia. ¿Sabéis cuándo hacéis esto? Cuando los amonestéis con paterna paciencia, amorosa insistencia. Es como si fuerais enterrando poco a poco las fealdades del cuerpo antes de poner este en el sepulcro en espera de la orden de Dios. Levántate y ven a mí. ¿No purificamos nosotros hebreos a los muertos por respeto al cuerpo que habrá de resucitar? Reprender a los pecadores es como purificar sus miembros, que es la primera operación de la sepultura. La gracia del Señor hará el resto. Purificadlos con caridad, lágrimas y sacrificios. Sed heroicos para arrebatar a un espíritu de la corrupción. Sed heroicos. No quedarán sin premio, porque si se premia el ofrecimiento de un vaso de agua a un sediento del cuerpo, ¿qué habrá de recibir el que aleja de la sed infernal a un espíritu? He dicho, estas son las obras de misericordia del cuerpo y del espíritu que aumentan el amor, y ponedlo en práctica, y que la paz de Dios y mía sea con vosotros, ahora y siempre.